Jesús dijo a sus discípulos, si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a haceros caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Os aseguro que todo lo que vosotros atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. También os aseguro que si 2 de vosotros os unís en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo os lo concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. El pecado es el gran drama de la humanidad e incide de manera especial en la fraternidad cristiana. Al separarnos del Padre nos divide del hermano. La corrección fraterna, de la que habla el Evangelio de este domingo, que acabamos de escuchar, tiene por finalidad restaurar esos vínculos paterno-filiales que fundamentan los vínculos fraternales. Lo que está en juego aquí es, en primera instancia, la relación con el Padre Celestial. Jamás puede haber verdadera fraternidad cristiana sin Padre. Los problemas fraternales suelen reflejar o reflejan problemas filiales. La obra redentora de Cristo se entiende en esa dirección, hacernos volver al Padre y así conformar la familia de los hijos de Dios. Por eso es interesante la terminología que Jesús emplea aquí en este Evangelio. Dice, si tu hermano peca, se trata de un hermano, de un hijo del Padre Celestial, que a causa del pecado se aparta del Padre, y por ende de los hermanos. No estamos en presencia de cualquier clase de pecador, aunque ciertamente todo pecado aleja de Dios. Se trata del pecado de sus hijos, que de esa manera desconfiguran en ellos la imagen filial. De parte del pecador, la clave es el escuchar, el gran verbo de salvación, la actitud más profunda del corazón creyente. Resuena aquí aquel escucha a Israel, con el que Dios en el Antiguo Testamento invitaba a su pueblo a abrir el corazón, a recibir la palabra y a vivir de acuerdo con su voluntad. Es el verbo que preside los mandamientos y preceptos. Es el verbo sin el cual todo se vuelve vacío y apariencia, ficción. En el texto del Evangelio que hemos leído se cumple aquello que afirma Jesús en el capítulo 10 del Evangelio de San Lucas. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza a aquel que me envió. Como podemos advertir en la expresión de San Lucas, en última instancia nos encontramos con el Padre, con aquel que ha enviado a su Hijo para la salvación del mundo. Cuando el cristiano habla como tal, en orden a la conversión del hermano, esta corrección fraterna, cuando habla como tal, actúa en cierta manera como enviado del Padre. Cristo habla por él. Y en definitiva es el Padre quien está convocando nuevamente a ese hijo y a ese hermano que se ha apartado por el pecado. Vamos a recordar la parábola del hijo pródigo. Allí está muy claro que en el hijo mayor se ha separado del padre, no lo llama padre, y por eso a su hermano tampoco lo llama hermanos. Ha cortado estos vínculos. En cambio, el hijo menor, siendo pecador, y gravemente pecador, sin embargo, no corta nunca esta esperanza en la misericordia del Padre, y por eso siempre lo llama Padre. Se considera hijo, pero indigno de ser llamado hijo a causa del pecado. Entonces Cristo habla por él, por aquel que corrige al hermano en este sentido en el cual el Señor lo propone,
En definitiva, es el Padre quien está convocando a ese Hijo. San Juan en su primera carta de forma muy contundente y muy clara distingue al cristiano de quien en verdad no lo es. Dice en Juan, primera carta de Juan capítulo 4, el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Porque el conocimiento de Dios implica la caridad. Es escuchar, el escuchar es signo de caridad. Y por lo tanto, de que el pecador ha emprendido el regreso al Padre. La corrección fraterna se entiende siempre en el marco de la Iglesia y tiene por motivo la caridad. Si no, no será realmente fraterna. Ese interés que se expresa en la corrección de que ese hermano no corte o reanude o retome los vínculos con el Padre Celestial, que es la fuente de la filiación y es la fuente de la fraternidad. Es verdad que Jesús muestra esa progresiva intervención desde lo individual hasta el juicio expreso de la Iglesia. Pero el cristiano debe tener siempre presente que su pertenencia a la Iglesia es lo que da auténtico relieve espiritual a su obrar. Hay mucha caridad expresada en la progresión que manda respetar el Señor, una caridad exquisita, solo comprensible a la luz de la existencia filial. Nos dice el Evangelio, primero corrígelo en privado. Si no te escucha, busca una o dos personas como testigos. Si no escucha, entonces se presenta a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, considérenlo pagano o publicano. Esa progresión. La corrección será hecha a quien es un hijo de Dios. Esto es lo que nunca hay que olvidar. No por razones meramente humanas, sino por vínculos espirituales. Pero el momento clave es cuando se resiste a escuchar a la iglesia. Tristemente clave. Es el instante dramático en que esos vínculos sagrados se muestran como manifiestamente quebrantados. El pecador se excluye como hijo. Su resistencia a la vida filial ha sido llevada al extremo. Lo que da sentido a la corrección fraterna, al poder de atar y desatar conferido a la Iglesia, signo de su potestad, a la eficacia de las peticiones, tal como todo ello es presentado en este Evangelio, es, por supuesto, la presencia de Cristo. La Iglesia está congregada en su nombre. Así Él está presente, porque es Él quien corrige, quien ata y desata, quien pide al Padre. Es Él el modelo, el arquetipo perfecto del cristiano. Su presencia es lo que da sentido y significado a la vida filial. Pedir al Padre en nombre de Cristo es pedir como lo hace Cristo. Es pedir lo que Cristo pide, o más bien dejar que sea Cristo quien pida en nosotros. Y lo que Cristo pide, o más bien, y lo que Cristo pide es la glorificación del Padre, que precisamente se cumplirá glorificando al Hijo en el acontecimiento de la redención. Todas nuestras peticiones se orientan a esa misma glorificación. Que todo lo que pidamos al Padre en nombre de Cristo sea para su mayor gloria y salvación de nuestras almas.